Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de debate. Esta noche vamos a conversar sobre el transporte en el país, porque hay varias cosas, digamos, de que analizar. Uno, por ejemplo, la Asamblea aprobó una disposición transitoria sobre la concesión del transporte de pasajeros y el presidente dijo que la iba a vetar. Está pendiente el subsidio al transporte. En este momento las unidades están circulando, pero no están recibiendo subsidios, ni pudieran recibir, porque eso solamente es objeto de ley y la ley se venció el 1 de julio. Vamos a hablar también del Citrams, porque ya hay noticias sobre el Citrams y a ver, digamos, cuál es el acuerdo que se llegó y sobre todo, digamos, tomando en cuenta que hay un fallo de la sala en relación al uso del carril segregado. Vamos a hablar varios temas, ¿no? Hay también un par de leyes que fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa. Una tiene que ver con la importación con cero arancel de vehículos eléctricos o híbridos, cosa, digamos, que muy importante para el medio ambiente, como otra ley, una ley marco para el uso y el fomento de la bicicleta. Cosa importante, en nuestro país tenemos que modernizarnos y empezar a ver también, digamos, cómo hacemos una ciudad mucho más próxima a un buen uso de nuestro medio ambiente. Nos acompaña esta noche el viceministro de Transporte, Saúl Castelar. Muchísimas Buenas noches, gracias. Bienvenido. Buenas noches, Nacho, le agradezco mucho la invitación, le mando un cordial saludo a todas las personas que nos sintonizan. Bueno, vamos a saludar también, a quien es posible, este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes, somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, hace aproximadamente unos 10 días la Asamblea Legislativa aprobó esta ley, que es se llama Disposición Transitoria sobre la concesión del transporte de pasajeros. Fue aprobado solo con 50 votos, el mínimo es 43 votos para votar una ley de esta categoría, pero solo votaron 50 diputados, no todos los diputados de Arena, básicamente, tengo entendido, fue impulsada por el FMLN y me imagino que también votó Concertación y Gana para lograr los 50 o algún otro, digamos, de Arena. Pero, ¿qué dice esta ley? Dice que las concesiones o permisos otorgados para el transporte colectivo de pasajeros antes y después de la pandemia del COVID no podrán darse por terminadas hasta finalizar el plazo original del contrato o de su prórroga, si la hubo. Pero después dice en el mismo artículo 1, los efectos de esta disposición vencerán 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial. O sea que si se publica mañana, pues 6 meses habría que contar. Es raro porque por un lado habla, digamos, de que lo que dura el contrato que tienen actualmente de concesión los propietarios de buses, que algunos pueden tener 2 años, 3 años, 5 años pendientes, pero por otro lado dice que vencerá en 6 meses. El presidente dijo que la va a vetar. ¿Por qué? Bueno, Nacho, creo que es claro que la intención de esta ley es la de tratar de blindar a los transportistas que en este momento han entrado a decidir, digamos, el tomar acciones en función de la situación que estamos viviendo en cuanto a que no tenemos todavía una garantía jurídica sobre el tema de compensación, que es un tema que hemos venido tratando de discutir de una manera muy responsable y muy cercana con ellos, y que todavía debido al tema de que la Asamblea no ha podido tomar y analizar este tema, pues los ha vuelto sujetos de sanciones de parte del viceministerio, que en este momento han iniciado con un proceso de notificaciones a aquellas rutas donde hemos identificado que ha habido un paro de transporte o que ha habido incrementos de tarifas, y en los cuales pues estas notificaciones también nos comienzan un punto de partida para poder iniciar procesos que si estas personas no deciden volver a operar o volver a cobrar la tarifa autorizada, pueden devenir en la terminación de una concesión.
Creo que el entendido que nosotros tenemos es que lo que esta ley busca es simplemente poder blindar a los empresarios en este momento, volverlos personas donde no podemos nosotros aplicar la ley, y en ese sentido pues es lógico que nosotros queremos mantener el marco legal. Creo que el marco legal ya es lo suficientemente completo como para que aquella persona que opere amparado bajo lo que la ley establece, bajo lo que las concesiones dicen, no necesite de este tipo de mecanismos. Ok, usted dice, digamos, que esta disposición legal le quita la facultad al viceministerio para decir si usted me hace un paro, yo le quito la concesión. Ese es uno de los resultados de esta ley. Pero digamos, ¿no hay otro tipo de sanciones que se pueden aplicar en este caso? ¿O es la única sanción que existe? Si tomamos, por ejemplo... Sé que hay multas. Exactamente. El ejemplo, por ejemplo, de las tarifas, cada unidad que es encontrada con una alteración de tarifas recibe una multa de 57.14. Claro, para muchos de los empresarios y con la historia que tenemos de que muchos de ellos todavía tienen altas cuentas de deudas en el Estado donde estas tarifas no son canceladas por las multas, probablemente el tema de la multa no sea un disuasivo lo suficientemente fuerte para que los empresarios pues puedan disuadirse y actuar apegados a la ley. En el caso pues del tema de la concesión, lo que nosotros entendemos es que estas notificaciones que nosotros comenzamos a hacer cuando empezamos a detectar problemas de operación en el sector fueron lo que fue lo que desató, digamos, esta iniciativa, que muy probablemente algún grupo de empresarios, yo no quiero pensar que fue todo el sector, sino que algún grupo de empresarios con algunas afinidades también con ciertos diputados, pues se pusieron de acuerdo y han puesto eso sobre la mesa. Bueno, pero que hay rutas que no han funcionado o unidades que no han salido y que han habido reducciones, digamos, impuestas por los gremios empresariales, han habido. Claro. Pero no se han quitado concesiones. No se han quitado. O sea que no es un instrumento yo creo que eso es parte del proceso que aparentemente no se ha entendido en el marco de cómo estamos actuando desde el Viceministerio de Transporte. Evidentemente nosotros hemos actuado apegados a la ley. Estos procesos para el retiro de una concesión son procesos largos, son procesos que deben de irse documentando de una manera adecuada y en los cuales evidentemente el empresario que se ve afectado por esta decisión pues tiene todo el derecho de defensa y tiene el derecho de presentar todas las pruebas de descargo, y son procesos que toman algunos meses. Habiendo dicho esto, creo que también es importante recalcar que los procesos que se iniciaron en el BMT de notificamos alrededor de 180 rutas, si mal no recuerdo, en un primer momento sobre el tema de cuando se dijo que iban a haber paros en el inicio de operaciones de la reactivación económica ya por el 24 de agosto. A estas personas creo que estas notificaciones lo que los llevaron es a muchos de ellos a reactivarse, muchos de ellos empezaron a operar y han venido paulatinamente reincorporándose a una operación normal, pero algunos otros quizás se vieron afectados, se vieron amenazados, consideraron de que era necesario buscar algún mecanismo de protección, y en ese sentido pues creo que el resultado de esa inquietud que se generó en algún grupo, en alguna parte de los empresarios, es lo que ha devenido en este resultado, en este decreto transitorio, que nuevamente pone en evidencia que aquellas posiciones que nosotros mirábamos en la Asamblea donde decían, miren, para cualquier decisión que se tome en el sector transporte tiene que haber un acuerdo completo entre empresarios y gobierno, pues quedó completamente de lado. Eso pues, vuelve claro el hecho de que dice, digamos, no son las cosas así. Algunos diputados, partidos políticos, están blindando a los señores transportistas para que no se les pueda quitar concesiones por no trabajar como deben o no trabajar. ¿Qué dicen los transportistas? Que el presidente vete esta ley, que es transitoria, está demostrando que el presidente tiene otra intención, que es cambiar el sistema, quitar finalmente a todo ello las concesiones y poner un sistema de transporte seguramente más moderno, pero más caro. Claro, yo creo que es importante aclarar este punto. Me parece que el actuar que ha venido teniendo el Viceministerio de Transporte demuestra
una posición contraria. Creo que ninguno de los operadores en este momento podrá considerar que el BMT ha actuado arbitrariamente. Hemos actuado de una manera muy respetuosa, tratando de apegarnos a la ley con estas notificaciones que son parte del proceso que nosotros tenemos que implementar siempre que encontramos una falla o una deficiencia en la prestación del servicio. Y nuevamente, las personas que se han incorporado nuevamente a prestar el servicio pues no tienen nada de qué preocuparse. La intención evidentemente de vetar este decreto transitorio busca precisamente tratar de que prevalezca la ley, que prevalezca el marco legal establecido para regular el sistema de transporte y que no encontremos, digamos, algunas facilidades que los empresarios, algunos de los empresarios, yo creo que debo de ser muy enfático nuevamente en eso, que algunos empresarios que han sido los promotores de esta ley puedan encontrar que debido a este tipo de decretos puedan actuar y respetando el marco legal que está establecido. ¿Pero tiene el gobierno un proyecto de ley que borraría un plumazo todo lo que existe hoy día no, de sectores no, que se dedican al transporte? En absoluto. La intención del gobierno hasta este momento ha sido siempre tratar de mejorar el transporte, de tratar de darle garantías a la población de un servicio de transporte que pueda prestarse en unas mejores condiciones de las que en la actualidad. Y mejorar el transporte con ellos. Y mejorar el transporte con ellos. Pues algunos habría que quitarlos, pero la mayoría no. Exactamente. Y yo creo que también es importante mencionar que ya en las discusiones que hemos tenido con distintos actores del sector, es precisamente donde se ha tocado no solamente el tema de las tarifas, sino también el tema de modernización. Ahora, yo lo dije la vez pasada cuando usted estuvo, yo he sido muy crítico al transporte de nuestro país, sobre todo al transporte público. Yo creo que todos los salvadoreños somos críticos por el trato que dan, por la calidad de las unidades, por muchas veces, digamos, la falta de cómo conducen. Sí. Pero la verdad que si hay un sector económico del país, voy a usar una frase, digamos, que creo que se entiende, que está, después de estar corneado, hoy está apaleado. Claro. O sea, corneado por el COVID y haber pasado tantos meses sin tener ningún ingreso y hoy día apaleado porque se le quitó el subsidio. Claro. Porque están trabajando sin subsidio. Sí. Entonces, como si a uno le dijeran, vuelves después de 5 meses de inactividad, pero va a ganar menos. Claro. Y además tenés que llevar menos pasajeros. Entonces, Dios mío, digamos, me están matando. Claro. Puede empezar. Entonces, claro. Obviamente, voy a un corte, digamos, para volver con ese Perfecto. tema, porque creo que es importante explicarlo bien. ¿Cuál es la visión del gobierno en relación a esta situación? ¿Ya? Y vamos a hablar también de la posibilidad de reactivar el subsidio y por qué, digamos, no se ha hecho todavía la ley para amparar ese subsidio. Ya volvemos. Bueno, la ley que sustenta el subsidio al transporte público es una ley que se venció el 1 de julio. Se venció, o sea que todo julio, agosto y septiembre no han tenido subsidio los que han trabajado. Y tiene que sustentarse en esa ley, porque esa ley permite que se cobre 10 centavos de la gasolina, que usted y yo y todos pagamos pues, si tenemos vehículo. ¿Ya? Vamos a hablar después del impuesto a la gasolina. Quiero estar seguro que se haya quitado y no nos sigan cobrando, porque así lo siguieron cobrando un par de meses después del 1 de julio. Pero bueno, hay 2 propuestas, tengo entendido, en este momento en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Una del gobierno, que plantea básicamente mantener el subsidio en los niveles que actualmente tiene, $400 para los buses, 200 para los microbuses, pero sí, digamos, establecer condiciones para acceder a ese subsidio, unas condiciones que lo va a aplicar el viceministro. Hay otra propuesta, creo que es del diputado Raúl Beltrán Bonilla, que plantea aumentar el subsidio, sin condiciones, a través de un aumento al impuesto a la gasolina, que es el COTRAMS. Claro. ¿Correcto? Así es, don Nacho. Efectivamente, esas son las 2 propuestas que están sobre la mesa y están en la Comisión de Hacienda. Evidentemente nosotros hemos venido trabajando y discutiendo mucho con el sector y explicando, digamos, cuál es la situación y cuáles son las razones por las cuales en este momento es también difícil poder acceder a incrementar, digamos, el subsidio que ellos han recibido.
pero al mismo tiempo lo que usted mencionaba antes de irnos al corte es totalmente válido. Yo creo que haríamos mal para no reconocer que el sector, evidentemente, con la pausa que tuvo, se vio afectado grandemente en sus ingresos y en su desarrollo. Habiendo dicho esto, pues gracias a Dios, algunos de los operadores sí lograron entrar en arreglos directos, en tratos privados con diferentes empresas para poder prestar distintos tipos de servicios de transporte. Nosotros tuvimos... Pero una minoría, ¿no? Nosotros tuvimos básicamente empresas durante... Exacto. Nosotros también tuvimos en operación una logística para poder trasladar a todos a las personas miembros del servicio de salud, también para moverlos, que lo hicimos precisamente con el sector transporte, reconociendo de que había una necesidad también de ayudar de alguna manera al sector, y esto pues de alguna manera les permitió tener algún respiro, aunque como ustedes dicen, no para todos. Eso ni siquiera el 10% de ellos. Yo creo que sí, al menos el 10% pudo haber estado involucrado, y evidentemente pues no todos ellos pudieron acceder a este tipo de servicios. Nuevamente, creo que iniciada la fase de reapertura económica, evidentemente también había necesidad de una reapertura gradual del servicio. Sabíamos que no podíamos exigirles a los operadores que comenzaran a operar con el 100% de la flota, y hemos tratado de ser muy cuidadosos de que únicamente operen aquellas unidades que realmente se necesitan para que no se excedan, digamos, los costos de operación que estas personas tienen. Hemos venido también platicando de que estos meses que ellos han estado parados, tenemos que buscar algún mecanismo para apoyarlos también para que puedan reiniciar las operaciones. Estas operaciones también ya se han iniciado de alguna manera, y tenemos que buscar pues que la Asamblea nuevamente pueda habilitarnos para poder cobrar el Cotrans, que creo que es importante mencionar que si no la Asamblea no toma cartas en el asunto y habilita el Cotrans, va a ser muy probablemente... El Cotrans es el impuesto. El impuesto a la gasolina, si no habilitan que nosotros empecemos a cobrarlo, va a ser muy difícil que nosotros podamos reconocerle a los transportistas, por ejemplo, los meses que ya llevan operando. Entonces sí es necesario que... A ver, no se puede. La ley no es retroactiva, tengo entendido. La ley puede ser retroactiva. ¿Puede ser retroactiva? Sí, ya han habido antecedentes en los cuales la ley no ha sido aprobada en el momento en que se finaliza, digamos, el vencimiento de la misma, se finaliza la vigencia de la misma, y por lo tanto sí tenemos ya ejemplos donde hay posibilidades de que la ley sea retroactiva. Yo creo que nosotros... A ver, ¿puede ser con esos 2 meses que nos cobraron de gasolina el gobierno? Yo creo que es necesario que comencemos... Usted dijo que estaba guardado ese dinero. Sí, es correcto. Hubo unas semanas donde este Cotrans se cobró sin que estuviera... No estoy seguro del total de semanas que fue cobrado el Cotrans. Ese dinero está en custodia en este momento, no puede ser utilizado para ningún otro objetivo, pero sí se le puede dar retroactividad a la ley. Nosotros no estamos en contra de eso, para poder reconocerle a los operadores los meses que ya han pasado de operación, y de esta manera también poderles ayudar a que resuelvan un poco los niveles de ingresos. ¿Qué se requiere para que la Asamblea apure esto? Yo creo que es únicamente la voluntad de los diputados. ¿Usted ha llegado a la Asamblea, ha conversado con ellos? Yo he conversado con algunos diputados por separado. Creo que la visión de los diputados no es una visión unánime. Creo que hay distintas posiciones de lo que yo he podido ver. Creo que en algún momento algunos de los diputados que nos piden a nosotros que tengamos un acuerdo con el 100% de los operadores están pidiendo algo completamente imposible de lograr. Yo creo que sí también hay una necesidad de mencionar que hemos tenido avances significativos en acercar las posiciones con los operadores. Comenzamos discutiendo el tema de la compensación y teníamos marcados como 2 grandes grupos, igual de fuertes, con igual peso sobre la mesa, uno que estaba más flexible y que entendía la posición que se estaba planteando en aquel momento, y otro que estaba más cerrado y que estaba luchando. Yo creo que es válido hacer el intento de poder incrementar la compensación que han tenido, porque siempre que ha habido el vencimiento de esta ley, el juego ha sido el mismo. La decisión de los operadores evidentemente lo han visto esto como una oportunidad de incrementar esa compensación, y creo que ese fue uno de los motivos por los cuales en este momento todavía no hemos logrado tener un consenso con el 100% de ellos. Habiendo dicho esto, este grupo pues que inicialmente accedió
lo empezamos a trabajar, empezamos a discutir con ellos las posibilidades de que dentro de la Asamblea se pudieran conseguir, digamos, las voluntades de los diputados para poder mover esta iniciativa, y nos encontramos con que muchos de los diputados lo que nos decían es, miren, este grupo que todavía hace falta que se pronuncie, que todavía hace falta que esté de acuerdo con mover una posición, tenemos que montarlo sobre esto y tenemos que trabajar sobre eso. Bueno, empezamos a trabajar muy de cerca con este otro grupo que estaba pujando por poder obtener una mayor compensación. Empezamos a platicar, empezamos a acercarnos en las posiciones y creo que en este momento ya esa masa crítica, si me preguntan a mí qué es lo que hacía falta, esa masa crítica de operadores que están de acuerdo con la posición que está sobre la mesa, creo que ya es la suficiente como que para que tal vez este jueves, ojalá, yo he venido reiteradamente pidiendo jueves tras jueves a los diputados que puedan considerar el analizar este tema y poder poner una decisión, porque los más afectados en este sentido, aparte de los operadores, es precisamente la población que no tiene esa seguridad, que no sabe si un bus le va a cobrar la tarifa que tiene establecida, y creo que debe decirse, no hay una autorización para poder incrementar la tarifa, pero que en este momento también por no tener esa seguridad jurídica, muchos de los operadores también prueban su suerte y incrementan eso. La tarifa. Primero, aparte, digamos, de los aumentos de tarifa que a mí me han llegado también bastante gente escribiéndome sobre eso, ¿están circulando normalmente las rutas del país? Yo creo que cada día que pasa, a medida que vamos regresando a una normalidad en la cantidad de personas que vemos en la calle, la cantidad de operación, la cantidad de unidades que vemos en la calle se va regularizando. Yo creo que estamos todavía en un proceso de buscar una regularidad que todavía no ha llegado a los niveles que teníamos de actividad económica pre-COVID. A ver, pero obviamente ustedes van a tener el día de mañana que determinar cuántos buses necesita el país, sí, no, porque todos sabemos que hay de más. Claro. Y hay de más con la cosa del subsidio. Exactamente. Pero usted ha medido el servicio en términos de la gente. Yo creo que le han preguntado a la gente si está demorándose más en llegar o no. Uno de los proxies que nosotros hemos utilizado para poder medir el nivel de regularización, si se quiere llamar de alguna manera, del servicio de transporte colectivo en nuestro país en estos momentos, ha sido precisamente el nivel de denuncias que teníamos. Cuando recién el 24 de agosto iniciábamos la operación del transporte y comenzábamos estas operaciones para tratar de insistirle a la población de que guardara todas las medidas de seguridad, que utilizaran mascarillas, y comenzábamos nuevamente con la operación del transporte, las denuncias de fallas en algunos sectores del país eran frecuentes, aunque también focalizadas. Teníamos algunas denuncias en la zona occidental, teníamos denuncias concretamente en la también zona de San Salvador, que decían en San Salvador me demoro mucho más en que aparezca el bus porque hay menos buses. Exactamente, teníamos algunas denuncias también de la zona de Soyapango. Eso está disminuyendo mucho. Pero sigue todavía. Creo que ya las denuncias de falta de operación de frecuencia se han reducido, prácticamente no las estamos atendiendo en este momento porque ya no las estamos recibiendo, y sí lo que hemos notado es un incremento en las denuncias sobre el tema de incremento de tarifas. Entonces, en este momento, digamos que la capacidad del ancho de banda que tenemos para monitorear, digamos, la operación está volcada a tratar de controlar el tema de el incremento de tarifas, que vuelvo y repito, no hay ninguna tarifa autorizada para ser incrementada en este momento, y nos estamos dedicando pues a tratar de controlar esta otra variable, porque consideramos que ya la variable de regularización y de una oferta adecuada a la demanda en este momento sí se está cumpliendo. Hay gente que siente, hay un ejemplo, una señora que escribió en Facebook y puso: sube el costo del transporte público, rutas que valían 30 centavos, hoy están cobrando 60. Esos son parte de los temas que tenemos que empezar a controlar. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio en ese sentido? ¿Cuál es el control? Bueno, nuevamente ahí, Nacho, lo que nosotros habíamos ya comenzado a hacer es acercarnos a estas rutas, evidenciar estos incrementos de tarifas y empezar otra vez con los procesos de notificación, que de continuar esta falta de incrementar las tarifas de una manera unilateral, sin una autorización, pues esto podía ser un motivo para iniciar los procesos de cancelación de líneas, de permisos y de concesiones.
Creo que esto nuevamente ha sido parte de las razones por las cuales la semana pasada la Asamblea decide, en vez de ver el tema de la compensación, sacar este decreto y es parte de las cosas que en este momento estamos nosotros tratando de combatir. Si bien es cierto, este decreto tiene esa intención o busca de alguna manera protegerlos, nosotros vamos a seguir evidenciando todos los procesos y documentando estos casos de incremento de tarifas para tomar en su momento las acciones que sean correspondientes. Apelamos también a la responsabilidad que tiene cada uno de nuestros concesionarios para que actúe en el marco de la concesión, a que más allá de tratar de incrementar la tarifa nos ayuden también en el tema de la Asamblea Legislativa y nos volquemos también, y perdone que lo interrumpí ahí, tanto ejecutivos como operadores, para lograr que la Asamblea realmente toque este tema y lo pueda resolver. Okay. Pero a mí lo que me da tristeza, digamos, es que a la gente le cobren de más. Exacto. Y la gente no puede hacer nada. Claro. Porque necesita llegar a su casa o a su trabajo, entonces, y la gente quedará así. ¿Y ahora quién me defiende? Exacto. Pregunto, ¿cuánto es la multa por una unidad que...? La multa por el incremento de la tarifa es de 57.14, es una multa grave y nuevamente lo que aquí tiene quizás una más validez, porque creo que también hemos hablado en más de una ocasión de que los niveles de multas que nosotros tenemos en este país también deberíamos de pasar por una reforma para incrementarlos. En este caso. También lo que tenemos que hacer es ir haciendo esta documentación de faltas y hacer este acumulado de faltas en una sola ruta para poder pasar a un tipo de sanción mayor en el cual pues podamos ya llegar a un tema de retirar una concesión que ya pues es una sanción que sí evidentemente preocupa a los Viceministro, en las otras cosas que eran importantes que acataran los gremios de transporte, y me refiero a todo lo que es relacionado con COVID. Sí. Por ahí vi una foto en redes sociales donde había buses que habían tapado los vidrios, digamos, sí. Porque llevaba mucha más gente, sí. Le ponen plástico negro. Sí, la gente... Eso es muy grave. La gente se vuelve creativa y juegan con un elemento que es realmente muy delicado. Gracias a Dios y gracias a que las personas han acatado, digamos, las recomendaciones que se hicieron, nosotros pues teníamos algo de temor estando responsables de uno de los elementos que se consideraban principales potenciales focos de contagio del COVID en iniciar las operaciones del transporte colectivo. Yo creo que teníamos dentro del viceministerio una gran presión y habíamos hecho mucho énfasis y mucho hincapié en todos los operadores de que era necesario que nos ayudaran a guardar las medidas de bioseguridad. Afortunadamente, desde el 24 de agosto, y recuerdo bien que el 23 de agosto yo estaba revisando las cifras de COVID, de cómo estaban los casos diarios y teníamos aproximadamente 182 casos diarios detectados. A partir del 24, donde inició la apertura económica y empezamos con estos monitoreos de medidas de bioseguridad, nos dimos cuenta que gracias a Dios la gran mayoría de personas estaba acatando las medidas. La mayoría de rutas en aquel momento todavía guardaban la restricción de ir únicamente con pasajeros sentados. La gran mayoría de personas estaban con su mascarilla y afortunadamente vimos cómo día con día esta cifra de infectados por COVID iba cayendo. En este momento pues ya tenemos aproximadamente 88 casos diarios. Podemos decir de que los niveles pre-apertura, digamos, antes de la apertura económica, que estaban en 180, hoy están a la mitad, básicamente, y no hemos tenido un repunte, un rebrote, a excepción, digamos, de esos casos muy aislados que se detectaron en Corinto y en la zona oriental del país. Creo que eso nos llena de mucha satisfacción en el sentido de que la gente pues acató estas medidas y si bien ahora ya estamos detectando que más unidades no están queriendo cumplir con estas medidas, creo que este es un buen espacio, un buen mecanismo para volver a poder pedirle a la población de que no bajemos la guardia, claro, de que recordemos que tenemos que seguir cumpliendo con las medidas y que acatemos esto para que podamos seguir con los buenos números que hemos traído. Tengo que ir al corte. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Tenemos todavía que hablar del CITRAMS, vamos a hablar de las otras dos leyes que tienen que ver con el medio ambiente. Ya volvemos. Bueno, a ver, CITRAMS. Todos sabemos que volvió el transporte colectivo hace ya más de un mes, sí, y el CITRAMS no pudo volver. Claro. Ahora han anunciado
que a partir de octubre reinician labores, Sí. Cosa que de repente no se sabía que iba a pasar porque los mismos trabajadores del CITRAM no tenían ninguna comunicación Sí. con los ejecutivos. Sí, nosotros hemos estado monitoreando esa situación, hemos hablado con los operadores del BRT y ellos pues nos han manifestado que así como las otras rutas pues tuvieron también este tema de verse afectados durante el periodo en que las operaciones del transporte colectivo fueron cesadas, se pusieron en pausa, pero han tenido pues la buena voluntad de entrar en pláticas con sus empleados y poder resolverles los temas que tienen pendientes, que son temas eminentemente patronales. Creo que aquí la diferencia que hay entre el sistema de transporte masivo que se tenía en operación, que es el CITRAMS, y la operación del transporte regular, es que por su naturaleza el BRT sí requería de la mayor parte de personas paradas para poder operar. Son sistemas que tienen la misma concepción de un metro y por lo tanto la operación que tienen, el concepto que tienen es que deben de operar siempre con el mayor número de personas paradas. Debido a las restricciones que desde el Ministerio de Salud se establecieron de que el transporte en esta primera fase de apertura iba a operar únicamente con pasajeros sentados, el CITRAMS pues se decidió que no podía operar porque la relación de pasajeros sentados a pasajeros parados es justamente la inversa que se tiene en el transporte tradicional. En el transporte tradicional la relación óptima, digamos, o adecuada entre pasajeros sentados y pasajeros parados es aproximadamente de un 70-30. 70% de la capacidad de la unidad son los asientos y un 30% como máximo la capacidad de personas paradas. En el caso del CITRAMS, en el caso de los sistemas de transporte masivo, esta relación es justamente a la inversa. La mayoría de personas tienen que ir paradas, digamos, o están diseñados para que los espacios sean más amplios para poder meter más personas de pie y los asientos pues son una cantidad limitada. Esta fue la razón principal por la cual se tuvo esta decisión. Si volvieran en octubre, ¿cómo van a volver? Yo creo que lo que estamos esperando en este momento es precisamente tener... Porque octubre es pasado mañana. Exacto. Hemos ya comenzado las pláticas con el Ministerio de Salud para poder evaluar realmente ya tener una luz verde y poder comenzar ya con esta operación. O sea, no hay luz verde todavía. Nosotros no hemos dado todavía la luz verde, ya estamos pidiendo, digamos, esta autorización. Hemos visto otra vez... como varios de las rutas de transporte colectivo ya comenzaron. ¿Autorización para hacer una excepción en la norma no, de la cantidad de pasajeros? Lo que queremos ver es estar seguros de que, así como los números de COVID en este momento no se han disparado, así como ya estamos viendo que algunas de las rutas de transporte han comenzado a transportar personas de pie, que garanticemos de que esto no vaya a redundar en un incremento de los casos de COVID. Esa es la seguridad que quisiéramos tener como viceministerio, como para que garanticemos que ya la operación de transporte... cambio sería para todos. Este cambio sería para todos. Evidentemente ya si entra a operar CITRAMS, donde la mayoría de gente puede ir parada, pues tendríamos que analizar que esa misma restricción que se tenía en el transporte colectivo debe irse relajando. Pero ¿qué pasa con la empresa CITRAMS? ¿En qué sentido? Económicamente, ¿le han dicho algo? ¿Cómo están? Porque muchos pensamos que habían desaparecido porque estaban ahogados. Las pláticas que nosotros hemos tenido con ellos es que ellos están listos a incorporarse a operar, que ya están resolviendo los problemas que han tenido con sus empleados y al menos la información que nosotros tenemos y lo que podemos compartir es que están en espera, digamos, de esta autorización para poder iniciar operaciones. Ok, viceministro, pero... ahí hay otro problema pendiente, que es el fallo de la Sala. El 15 de junio del 2019, la Sala Constitucional dio un plazo de 1 año a la Asamblea Legislativa para que decidiera si concede o no, previa licitación, la autorización para la explotación de un bien público. Correcto. Que en este caso se trata del carril segregado. Sí. 5 de junio se cumplió el año, ha pasado más de 1 año, está incumplido esto. Tengo entendido que la Asamblea le pidió un informe al ministro de Obras Públicas y le dio 15 días para entregarlo y no sé si lo habrá entregado. Pero eso no está cumplido como fallo y no se sabe si finalmente el CITRAM va a poder volver a usar carril segregado únicamente o no, o va a ser, digamos, lo que estamos viendo hoy día. Sí.
Yo puedo dar mi opinión sobre lo que está sucediendo en este caso. Creo que lo primero que tenemos que decir es que debido al tema de la pandemia, muchos de los plazos procesales que se tenían para hacer la atención de distintos requerimientos, en este caso, por ejemplo, el fallo de la sala, también se pusieron en pausa y por lo tanto se extendió, digamos, el plazo que se tenía oficialmente para poder contestar esta situación de la sala. La sala evidentemente le pidió una opinión a la Asamblea porque es la Asamblea quien autoriza, digamos, todos estos procesos de concesión y la Asamblea hace algunos días pidió al ministro que siente una posición sobre el BRT. Al respecto, nosotros hemos venido trabajando todo este tiempo, claro, tuvimos que parar también por el tema de la pandemia, en analizar, digamos, la situación del BRT y poder pensar en un mecanismo bajo el cual el BRT realmente sea factible. Yo creo que en varias ocasiones nosotros hemos mencionado que el principal problema que el BRT tuvo, o al menos los dos principales problemas que tuvo, fue el primero, a mi juicio, que nunca se puso a operar la cantidad adecuada de unidades que el corredor necesitaba. Y al no poder satisfacer la demanda de personas en ese corredor, era necesario que las otras rutas de transporte que venían hasta San Salvador se mantuvieran en operación. Ese fue el segundo problema también porque la concepción del CITRAM era tal que una vez comenzara a operar con la oferta adecuada de unidades, ya todas estas unidades que venían a San Salvador ya no iban a venir hasta acá, sino que iban a funcionar como alimentadores de esta operación, de esta troncal, y por lo tanto entonces íbamos a poder descongestionar el Boulevard del Ejército. Al no haber logrado, digamos, esta cantidad de oferta adecuada y al no haber también entrado en un verdadero acuerdo de entre los operadores de toda la zona y este operador que estaba operando esta troncal, creo que no se generaron los mecanismos para que se le pudiera dar una verdadera solución a este nuevo sistema de operación. Creo que en este momento lo que nosotros estamos buscando es acercar a los operadores de la zona precisamente junto con este operador central para que entren en algún tipo de acuerdo y puedan resolver ese tema que se tiene pendiente para que se vuelva factible nuevamente la operación del corredor. Eso es lo que vamos a plantear a la Asamblea, ese es el camino que nosotros estamos siguiendo para dar y plantear una solución al tema del BRT y esperamos que con este mecanismo pues ya se generen las condiciones necesarias para que la sala evalúe los esfuerzos que se están realizando, nos dé un par de meses más para poder terminar este proceso de reacomodo de las variables que están en juego ahí en el BRT y podamos poner el BRT a funcionar. Ok. Rápidamente, dos opiniones sobre la ley. Una ley que es la que se aprueba para importación de vehículos electrónicos o híbridos, eléctricos, que no existía en El Salvador, una ley que permitía este tipo de vehículos, pero además, digamos, es una ley que tiene un fomento, ¿no? Sí. E incentivo, y uno de incentivo es arancel cero para estos medios. Necesario, estamos atrasados en ese aspecto. Totalmente. Otros países del mundo están mucho más adelantados. Es una ley muy importante, creo que va a ayudarnos a sentar, digamos, una hoja de ruta adecuada para poder ir trabajando hacia la modernización del sector transporte, especialmente en el tema de la contaminación. ¿Esto ya fue promulgado por el presidente o no? Esto todavía está en evaluación, está todavía por ser avalado por el señor presidente. Pero creo ¿Usted no cree que lo va a vetar? No creo que lo vaya a vetar. Creo que es una ley que es necesaria. Muy probablemente se harán algunas sugerencias al cuerpo de ley, pero esperamos que realmente la ley se pueda implementar, que se pueda avalar. Creo que yo hacía un comentario internamente con la gente del viceministerio que si bien es una ley que nos va a ayudar mucho para el tema de la contaminación, una calle llena con 200 vehículos no híbridos o no eléctricos genera el mismo tipo de problemas que una calle llena de 200 vehículos eléctricos o vehículos híbridos, en el sentido de que el nivel de congestionamiento que se genera en uno y el otro caso es prácticamente el mismo. Entonces, desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista de los retos que tenemos como BMT, el cambio de vehículos, el cambio de tecnología es un
es un paso en la dirección correcta, pero definitivamente no es la solución al problema principal que sufrimos todos, que es el tema del tráfico. Entonces sí tenemos que ir también trabajando, y ya estamos empezando a hacer los análisis para poder iniciar la evaluación de vehículos de transporte eléctricos, porque sí consideramos que en la medida en que eficientamos los mecanismos de operación y los mecanismos de combustión de los vehículos de transporte público, de transporte masivo, en esa medida sí estamos contribuyendo, digamos, a matar los dos problemas principales. Independientemente, digamos, de que hayan vehículos eléctricos, obviamente hay que buscar otro sistema más eficiente. Exactamente. Pero es importante, digamos, es muy importante, no seguir tirando esa cantidad de smog. Totalmente de acuerdo. Y la otra es la ley marco para el uso y fomento de la bicicleta, sí, donde, digamos, ahí ya el gobierno tiene que iniciar un proceso para adaptar calles para que el ciclista tenga su carril. Nuevamente es un proyecto que vemos con muy buenos ojos. Usted lo mencionó hace poco, tenemos una deuda grande en los temas de sostenibilidad en cuanto a cómo hacemos transporte en el país. Creo que si bien la intención primordial de las personas que utilizan la bicicleta como un modo de transporte, que en este momento, pues, dadas las condiciones que tenemos en el país, son una minoría, es de que tengamos ciclorrutas y ciclovías en cada una de las calles del país. Creo que el objetivo principal que en este momento tenemos desde el BMT, aparte de poder promover en algunos casos algunas zonas para establecer estas ciclorrutas, es también empezar a generar proyectos de calmado de tráfico, de tratar de implementar zonas de velocidades controladas en las zonas urbanas principalmente, para tratar de que con una menor velocidad también se disminuya el riesgo y la peligrosidad de los accidentes cuando estos se suceden. Uno de los planes que tenemos es tratar de tener estas zonas 30 para lograr de esta manera pues contribuir a que el ambiente vial sea más propicio para poder utilizar la bicicleta. La verdad es que cuando uno va a algunas otras ciudades se ve muy bonito, digamos, cuánta gente usa bicicleta y tiene sus espacios, y ayuda mucho, ¿no? En todo sentido. Y en este momento del COVID también nosotros hemos visto un auge de la bicicleta, hemos notado pues que más personas pues se vieron obligadas de alguna manera a optar por este modo de transporte, y queremos también empezar a trabajar para que se den las condiciones para que más personas lo puedan adoptar. Bueno, vamos al corte, ya volvemos. Buenas noches, Mao Hernández, para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Nacho. Mucha participación. Comenzamos con Marlon Ruiz. Siempre han querido un aumento en la tarifa del transporte colectivo, pero nunca han querido educar a los motoristas. Siempre es el mismo maltrato al usuario, y antes de exigir, deberían de solucionar estos problemas. El gobierno solo quiere ayudar al usuario. El diputado suplente de Concertación Nacional por el departamento de Sonsonate, Javier Alvarenga, nos escribe: no al aumento del subsidio, sí a un mejor servicio y trato a los usuarios del transporte público, no al aumento del pasaje y no más impuestos a los derivados del petróleo. Los transportistas tienen que reestructurar sus operaciones. Guadrón nos dice: buenas noches, señor viceministro. Técnicamente usted sabe que los costos de transporte están por encima de los ingresos de operación. El subsidio es un paliativo que en este momento son más de 5 meses pendientes. ¿Será el propósito querer hacer quebrar el sector? Saludos. Jaime Carballo nos dice: con el veto presidencial reinicia otra vez el juego de superarlo y que sea la Corte Suprema de Justicia la que determine qué se hará. ¿Qué expectativas tiene el Ejecutivo si eso se da? Volver el subsidio, ¿qué obligaciones reales de mejora en el servicio tendrán, refiriéndose a los empresarios, para ganárselo? Diego Contreras nos dice: señor viceministro, ¿por qué desde hace 11 años se ha mantenido el pasaje 20 centavos aproximadamente? Se han existido varios incrementos en el salario mínimo. ¿No debería de existir una correlación entre estas dos variables, como en cualquier otro país de la región? Él nos dice: buenas noches, muchas rutas tienen tarifas diferenciadas. Lo que han hecho es cobrar la tarifa máxima. Les pagaban 30 centavos, hoy pago 60, como si hiciera el recorrido completo. Finalmente, Adalberto Guzmán escribe y nos dice: en diciembre de 2019 se estableció reformas a la ley para la entrega de la compensación económica al transporte colectivo. Con eso, las unidades de transporte debían colocar GPS, validadores, póliza de seguros de daños a terceros. ¿Por qué no tienen nada de eso? Regresamos al set para las respuestas del viceministro Castelar. Bueno, ok, hay varias cosas, digamos, pero
A ver, 11 años el mismo precio. Sí, con subsidio incluido. Con subsidio incluido. Yo creo 11 que años tiene subsidio. Tiene, creo que un poco más incluso, de que el subsidio se instauró. Creo que debe decirse, la última vez que se revisaron las tarifas, yo creo que había una coyuntura en el país debido al incremento exagerado que había en el valor del diésel. Creo que en aquel momento el diésel rondaba, si no eran los $5, al menos el 4.50 sí, claro. de dólar. Por eso se hizo. Y en ese momento fue que hubo este último aumento y la implantación del tema del subsidio. Pero, viceministro, aclaremos una cosa. ¿Cuál es el precio del pasaje? ¿20 centavos? El precio del pasaje es variable. Ese es el problema. Exacto. Ese es el problema porque yo tengo la impresión que ha cambiado. Sí. Y que si le preguntamos a la población, ¿usted cuánto paga? Casi nadie le va a decir 20 centavos. Claro. Estoy pagando 25, estoy pagando 30, estoy pagando más. Entonces, y hay también, ¿hay autoridad en ese aspecto, digamos? Hay tarifas diferenciadas también. ¿Quién establece las diferencias? El tipo de servicio incluso. Los empresarios también han hablado de querer aumentar la tarifa y precisamente se centran mucho en la discusión en el tema de la tarifa de 20 centavos, que es el caso más extremo, digamos, en este momento. Pero la verdad que hay también dentro del servicio urbano algunas rutas que optaron por comprar unidades nuevas con aire acondicionado y en las cuales tenían la autorización para cobrar 35 centavos. Es decir, que ya dentro del esquema actual de operación y de la concesión del transporte colectivo se reconoce, digamos, que unas unidades nuevas tienen el derecho de cobrar más por el servicio. ¿Con aire acondicionado o sin aire acondicionado? Con aire acondicionado y creo que en este momento el problema del COVID es lo que ha obligado a estas rutas a no encender el aire acondicionado y en este momento siguen cobrando. Ministro, la tarifa yo creería que lo primero es hacer un buen estudio y determinar cuánto está pagando la población, claro. De verdad. Sí. O sea, porque se dice una cosa, pero al final yo creo que no se cumple. Sí, yo creo que es importante no solamente el tema del estudio de cuánto paga la población, sino también, y usted lo mencionaba, cuántas unidades realmente son necesarias para poder mover a la población. Creo que ya lo hemos mencionado también en varias ocasiones, la demanda de transporte público que tenemos en el área metropolitana de San Salvador es una demanda bien interesante para cualquier operador de talla mundial. Cualquier operador allá afuera, cuando se le habla de una zona como el área metropolitana de San Salvador, que tiene una alta concentración de usuarios de transporte colectivo y que tiene aproximadamente 2 millones de viajes de transporte colectivo al día, se muestra interesado en venir a operar en esas condiciones. Entonces, lo que creo que ha faltado también en el sector, y creo que alguno de los usuarios que nos escribía lo acotaba, es que se repiense, digamos, de alguna manera la forma en que ellos han estado prestando el servicio, que optimicen la manera en la cual el servicio es prestado y de esa manera se puedan obtener algunas economías de escala que los vean a ellos obtener beneficios de un servicio que esté optimizado. Creo que en ese sentido hace falta también revisar realmente si hay una relación adecuada entre el nivel de servicio que se presta y la tarifa que se cobra, pero al mismo tiempo también analizar si la cantidad de unidades es la adecuada o no hay realmente una sobreoferta, que la tesis que nosotros sostenemos es que en este momento todavía estamos con una oferta más exagerada o por encima de la oferta necesaria y que en ese momento también hay un potencial ahí de mejora que también puede redundar en más ingresos para los operadores sin necesariamente afectar las tarifas. Ok, se nos fue el tiempo. ¿Las condiciones impuestas en diciembre se pusieron o no? Las condiciones nosotros las hemos venido poniendo desde que llegamos, pero no se están cumpliendo. Es lamentable en realidad que los empresarios vean el tema del GPS únicamente como un mecanismo de control, cuando también es un elemento que nos debería poder controlar. Hay que tener cuidado porque condiciones se han puesto toda la vida y nunca se han cumplido. Claro, tenemos que seguir trabajando y ver que estas cosas cambien. Para hacer la diferencia. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche. Muchísimas gracias a usted, Nacho. Un placer como siempre y un fuerte saludo para todos los que nos escucharon. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Yo los espero mañana es miércoles. Vamos a estar con el staff permanente de análisis de los días miércoles con los temas más importantes de la semana. Que pasen muy buenas noches.